Bienvenido a tu clase de Historia de México de tercer grado. Hoy continuarás aprendiendo sobre los principales hechos y procesos históricos del periodo 1810 a 1850, durante el cual el país se enfrentó a distintos retos para consolidarse como una nación libre y soberana. En esta clase aprenderás sobre el proceso de reconocimiento de la independencia de México por parte de distintos países del mundo. Para ello, utilizarás la noción temporal de ordenamiento cronológico. Iniciemos la clase, recordando lo que ya sabes sobre la independencia de México y la necesidad del reconocimiento internacional. Piensa en lo que sabes sobre el proceso de la independencia. ¿De qué país se separó México? Si lo hizo de manera pacífica o mediante una guerra, además de cuál habrá sido la reacción de los países europeos frente a este proceso. Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes al respecto. Seguramente recordaste que México logró su independencia mediante una guerra que duró más de 11 años y que España se negó a aceptar esta situación. Revisa tus anotaciones para responder lo siguiente. ¿Qué países fueron los primeros en reconocer la independencia de México? ¿Cuál fue la reacción de España ante la Declaración de Independencia Mexicana? ¿Por qué México necesitaba ser reconocido como país independiente por otras naciones? El reconocimiento de un país como nación independiente y de su gobierno como legítimo es un requisito necesario para establecer relaciones diplomáticas y comerciales. Además, permite al país estar en condiciones de igualdad con el resto del mundo. De ahí que tras la consumación de la independencia, los diferentes gobiernos mexicanos buscaron por distintos medios el reconocimiento, especialmente de las potencias europeas. En esta clase aplicarás la noción temporal de ordenamiento cronológico con el propósito de organizar la información y comprender el proceso histórico del reconocimiento de la independencia de México. Anota en el cuaderno las fechas y acontecimientos más importantes de este proceso. Los primeros países en reconocer la independencia de México fueron otras naciones latinoamericanas que también se habían independizado de España. Estos países estaban interesados en el reconocimiento mutuo para fortalecer su posición en el mundo. Veamos cuándo y qué países de América Latina otorgaron el reconocimiento a México. Solo meses después de la consumación de la independencia, Simón Bolívar, libertador de Venezuela, envió una carta de felicitación al gobierno mexicano, convirtiéndose así en el primer gobierno en hacer público su reconocimiento el 10 de octubre de 1821. Un año después, en 1822, hicieron lo mismo Perú y Chile. En 1823, el gobierno de Colombia reconoció la independencia de México y envió un cuerpo diplomático al país. Por su parte, James Monroe, presidente de Estados Unidos de América, extendió el reconocimiento a México en diciembre de 1822. Monroe creía en la necesidad de fortalecer la posición de las naciones recién independizadas en América para evitar que el colonialismo europeo se restableciera en el continente. ¿Cómo van tus notas? Revisa que has incluido todas las fechas necesarias y que las has ordenado de manera cronológica. Continuemos. El reconocimiento por parte de las naciones europeas resultó un proceso más largo y difícil, en parte por la negativa de España de aceptar la pérdida de sus antiguas colonias. Inglaterra era la potencia mundial en ese momento y estaba interesada en establecer relaciones comerciales con México, además de invertir en la minería. De ahí que tras varios intentos, finalmente estableciera un tratado de amistad, comercio y navegación con México en diciembre de 1826. Aunque no se trataba de un reconocimiento formal, este tratado permitió a Inglaterra establecer lazos de amistad y el libre comercio con México. De esta manera, reconocía implícitamente al gobierno mexicano, sin entrar en conflicto con España. Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, otras naciones europeas
firmaron tratados de amistad con México. Tal fue el caso de los Países Bajos y Dinamarca en 1827, así como Prusia y Sajonia en 1831. El reconocimiento más difícil de obtener para México fue el de España. Esta se negaba a aceptar la pérdida de sus colonias. Incluso planeaba recuperarlas. Desde el islote de San Juan de Ulúa y de la isla de Cuba, que seguían bajo su control, el gobierno español pretendía la reconquista de México. Con este propósito, tocó tierra mexicana la expedición militar comandada por Isidro Barradas en 1829, pero fue vencido por el general mexicano Antonio López de Santa Anna. Después de varias negociaciones entre los gobiernos mexicano y español, finalmente, el 28 de diciembre de 1836, se firmó el Tratado Santa María-Calatrava, por el cual España reconocía a México como nación soberana e independiente, además de renunciar a todo intento de reconquista. Con esto, concluyó el largo proceso de reconocimiento de la independencia de México. ¿Estás listo para aplicar lo que aprendiste? Revisa que tus anotaciones estén completas y hayas incluido las fechas cruciales del proceso de reconocimiento de México como país independiente. En el cuaderno, traza un cuadro como el que se muestra en el pizarrón y complétalo ordenando cronológicamente los principales acontecimientos abordados en la clase. Revisa y enriquece tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase. Apóyate en lo que aprendiste sobre el reconocimiento de la independencia de México. Posteriormente, reflexiona. ¿Qué sabías sobre el proceso de reconocimiento de México como nación independiente? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes sobre este proceso histórico? ¿Qué otras cosas te interesaría saber al respecto? ¿Cómo podrías saberlas? Agradecemos tu compañía y esfuerzo en esta clase. Estamos seguros que lo aprendido te servirá para comprender los retos a los que se enfrentó México para consolidarse como una nación soberana. Nos vemos en la siguiente clase.